El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Feliz domingo a todos y muy buenos días. Hoy, 23 de junio, pues un día que estamos a una semana que termine el gobierno de Juan Carlos Varela y una semana interesante, una semana donde, lo primero, lo ocurrido con el llamado testigo protegido y su implicación al director del Consejo de Seguridad Nacional, quien fue jubilado también esta semana con $10.000 y se fue de viaje con el presidente Juan Carlos Varela, quien ha dicho que él seguirá firmando contratos hasta las 12 de la noche del 30 de junio, porque para eso se le eligió. Como todos los domingos, Saray Pineda Troch y don José Blandón Castillo. Bienvenidos y feliz domingo a ambos. Buenos días. Bueno, temas de hoy, vamos a empezar por lo del caso Ricardo Martinelli y lo ocurrido con, y que ¿sabes? Se abre la caja de Pandora de esa trama, pues, macabra, en el cual estaba implicado el tenebroso director del Consejo de Seguridad, Rolando López, alias Picuiro, quien pues, resultó que de los 7 correos que se abrieron ese día, los 7 tenían propiedad como hechos por él. Yo creo que eso dice mucho de cómo está la inteligencia y de por qué estamos como estamos. Saray. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Panamá. Aquí retomando las tareas después de un merecido receso. La verdad es que el caso de Ricardo Martinelli y los casos de alto perfil y la evidencia que se ha dejado por parte de las personas que participaron en esto, lo único que denota es la falta de solidez en cada uno de los casos de alto perfil que se han llevado en nuestro país, la falta de experiencia, como bien lo hemos sustentado muchísimas veces en nuestras opiniones, de el peritaje del Ministerio Público, la falta de sustento por parte de los fiscales, lo que nos deja una justicia prácticamente huérfana, Fernando, porque ha estado huérfana el Ministerio Público de liderazgo, la Corte Suprema de dignidad, de prestigio. Es lamentable ver a un magistrado dando unas declaraciones en donde deja en evidencia que ha sido juez y parte y que aún siendo juez y parte y teniendo el conocimiento jurídico que tiene, se permite que estando contaminado de evidencia y contaminado de información, hacerse cargo de un caso como fue Harry Díaz en el momento en el que toma la posición de ser fiscal del caso de Ricardo Martinelli. Y no olvidemos, José, que esto llega a una semana de la denuncia de Lucy Molinar, de 9 personas que armaban los casos en un edificio que mira al mar, con otro de los tenebrosos, el tal Chinto Gómez, hoy subdirector de la policía. Es decir, era una gran confabulación que se hizo y según lo que dijo la propia María Cristina González, 2.500 personas fuimos en algún momento imputados por casos relacionados al gobierno pasado. Buenos días, Fernando. Buenos días, Saray. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, mire qué bonita viene nuestra compañera. De rojo. Pues yo creo que Saray está como de fiesta. Sí, bueno, claro, como todos los panameños. Está en Corpus Christi y San Juan, que coincidieron este año allá en su tierra. Es que ella en el fondo lleva algo del interior porque hoy Yo soy chiricana. No, pero Chiriquí es una cosa y Chitré es otra. Cuando usted va a la fiesta de Chitré es que usted se divierte. Nosotros exportamos formas de cómo se hacen fiestas. Si usted quiere divertirse, un manual. Vaya a San Juan, vaya a los carnavales, las tablas, nadie va a Chiriquí. No es eso así, como en tiempo de San Juan los mangos tienen gusanos. Ajo. Vio que se ha ido por allá. Los mangos y tienen no se lo va a cantar porque si no... Pero fíjese que ahora los mangos son injertados. Y se le ponen cartuchos a protegerlos. Así que no se preocupe por eso. A ver. Oiga, Fernando, estamos a 7 días de la culminación de un gobierno. Y entonces hay gente triste, los que se van, hay gente contenta, los que entran, hay gente que llegó para quedarse como siempre. Y estamos en medio de conflictos políticos generalizados. Pero los panameños, en el fondo, nos gusta
que nos den espacios para disfrutar de la vida. Pero fíjate que quizás el elemento, digamos, una de las condicionantes más importantes de la coyuntura política hoy es Ricardo Martinelli. En el caso de Ricardo Martinelli se convergen todos los factores que crearon esta crispación de los últimos años. Y queda mucho más demostrado con lo que actualmente ocurre en Brasil, al descubrirse que trama similar a esta, con una escuela muy parecida, donde muchos aprendieron de ella, el caso de su amigo el juez Sergio Moro, que ahora está en la palestra por todo lo que hizo para impedir la candidatura de Lula da Silva y provocar el golpe de Estado que se le dio a la señora expresidenta Dilma Rousseff. Bueno, todo eso se conjuga en Panamá y fíjate que hemos tenido muchos eventos. Primero, esto que tú mencionaste, cuando Lucio Molinar dice aquellas... un post en redes sociales. Sí, impresionantes, demoledoras declaraciones en donde narra cómo una persona que participó en esos procesos fue a pedirle perdón y le narra a ella cómo ocurrieron los hechos. Pero esto quedó cortito ante lo que pasó el lunes siguiente, que fue las revelaciones que la defensa de Ricardo Martinelli hace cuando abre en la pantalla los emails que el testigo protegido decía que eran hechura de él, y resulta que quien había hecho esos emails que se presentaron al público era el jefe del Consejo de Seguridad. Bueno, eso estremeció el impacto y se generaron una serie de noticias y de acciones como la que generó el Contralor General de la Nación, llevando expedientes a la Corte Suprema de Justicia, expedientes que tenía desde hace 18 meses, con la intención de bajar el tema de Martinelli, y periódico La Prensa publica la famosa quiebra, entre comillas, del consorcio de Odebrecht. Correcto. Lo que no era una quiebra, sino simple y sencillamente, y no era de todo el consorcio, sino una parte del consorcio, pero que después al día siguiente lo recogen todo. Pero viene otra ofensiva, que es las declaraciones que hizo el señor magistrado, que como señalaba Sarey, ponen de evidencia el poco me importa, la falta de, diría yo, de sentido común. No, pero es que no solamente lo del miércoles, sino que el jueves siguió diciendo de que él tenía mucho que decir y que iba a decir todo lo que sabía de ese caso, como si no hay un sumario que debe guardar él como fiscal. Por supuesto. Que eso sí, ya pasó de la Corte y así que Pero es que ya él no es fiscal. Ya él no es fiscal. Pero es magistrado y es un hombre de derecho. Pero ese es el peligro, que él es juez. Él pertenece al órgano judicial. Él es el custodio de la legalidad. Él es el que a última instancia, en alguna apelación del caso Martinelli, era la Corte. Él es un juez, el que está determinado la legalidad en el marco de su institucionalidad. Si él tiene alguna acusación que hacer, él tiene que recurrir a la formalidad de presentar una denuncia y no ir a hacer un espectáculo como el que hizo, pero que pone en peligro la institucionalidad. No es que él no tenga el derecho a defenderse, no. Lo que pasa es que él aceptó, cuando juró el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, juró respetar la Constitución y las leyes de la República de Panamá. Así es. Pero además, un juez está llamado a actuar con cordura. Sí. ¿No? Y no los fiscales pueden volverse locos, pero un juez no puede volverse loco. Es que el fiscal tiene otra función. La función de investigación judicial es exclusiva de los fiscales y su trabajo es perseguir. Claro. El de un juez es medir que el fiscal actúe en el marco de la legalidad, pero él no está hablando como fiscal. Porque como fiscal del caso de Martinelli, él fue el que inventó el criterio de que se podía acusar sin imputar, en una abierta violación a normas claramente establecidas en el proceso penal acusatorio y en la Constitución. Aún cuando existió, un abogado que en su propia cara, en la Corte Suprema de Justicia, a la faja de la Nación le dijo: aquí hay que retomar este caso en la justicia ordinaria, hay que declararlo causa compleja y hay que ir por el inicio, la imputación. El abogado Ángel Álvarez, un hombre de derecho. Todo el mundo salió a decir que cuánto le habían pagado a Ángel Álvarez. Y con el tiempo se sustenta la hipótesis de Ángel Álvarez,
y a solicitud de los propios fiscales del órgano judicial, que después extemporáneamente solicitan que se declare causa compleja cuando esto ya no es permitido en el nivel de proceso. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la preparación de nuestros fiscales? Y estas revelaciones lo único que dejan de muestra es por qué no aceptaron que llegaran peritos por parte del acusado, peritos tecnológicos que realmente pudieran examinar las pruebas. Lo que dice mucho es, y esto es evidente, la gran manipulación que ha sido la justicia y el gran fraude que ha sido la justicia de este quinquenio, mirando para un lado, para unas cosas, y pues demostrando supuesta severidad para otros, donde abundaron pues los linchamientos mediáticos, donde abundaron las detenciones preventivas como primer recurso de estos fiscales que parecieran salidos de las mazmorras de la Inquisición, más que de una facultad de derecho. Y esto obviamente va a ser uno de los grandes retos que va a tener el próximo gobierno. ¿Cómo vamos a hacer que la justicia a la gente le vuelva a tener confianza y no convertir esto en un pelotón, en un paredón de fusilamiento, José? Sí, yo quisiera, para beneficio de la audiencia, rescatar el siguiente hecho. El proceso de Ricardo Martinelli hasta el llamado a juicio fue responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. En la figura del juez de garantía, Jerónimo Mejía, y del fiscal, magistrado Díaz. El Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público no participaron en lo absoluto en esto. Al Ministerio Público llega el proceso en el momento en que se va a juicio, de manera que todos los errores de este proceso recaen bajo la responsabilidad del juez de garantía de ese proceso y del fiscal, que lo advirtió, como señala Sarey, con mucho conocimiento jurídico, el abogado Ángel Álvarez, en la que él incluso dijo que ese proceso debía declararse, declararse complejo para tener y volverlo a sus orígenes, que era sacarlo de la Corte. Él resultó ser el que tenía razón. Posteriormente, a ponencia del magistrado Edén Ortega, que fue entonces vilipendiado ¿por quién? Por los mismos medios que montaron este show, que pidió que la Corte se declarara, no tenía la competencia para seguir con el caso de Martinelli. Entonces, todos los errores de acusar a Ricardo Martinelli sin imputación, de violarle sus garantías, de las barbaridades que cometió el magistrado Mejía cuando legislaba desde la banca. Incluso llegó a decir que bastaba con que se presentara una denuncia contra un diputado o contra un presidente para que se considerara que eso ya era una imputación. Eso no es cierto. Pero todas esas cosas se hicieron y ahora tenemos esto, que ahora queda claro. Y cuando se da la salida de Ricardo Martinelli, se produce un evento político. Miren lo que le voy a decir. Ricardo Martinelli sale de la cárcel con mayor popularidad que el gobierno que sale y que el gobierno que entra. ¿Usted había visto algún fenómeno como este? Bien, esta es la capacidad que tienen que tener los dirigentes políticos que entran y los que salen para entender la coyuntura. ¿Cómo es posible que Ricardo Martinelli llegue ahora con mayor popularidad que el gobierno que entra? Gobierna con salida, lo que significa que él tiene un papel que jugar. Vamos a ver cuál es el papel que juega Ricardo Martinelli en esto. Pero yo creo que ha llegado el momento en que el gobierno entrante tendrá que hacer todos los esfuerzos, Fernando, que permita que volvamos un poco a la tranquilidad. Tiene que hacerlo. Porque tenemos que volver a lo que verdaderamente nos importa, que es gobernar. Además que lo que hemos dicho en la semana, que hay problemas ineludibles, problemas que van a necesitar de la opinión de todos. Una reforma constitucional, una reforma al código a la ley de la Caja del Seguro Social y la supuesta pues unificación de los servicios hospitalarios como se estaba planificando desde hace años. Una reforma educativa ya que no puede pasar más tiempo que nuestros muchachos sigan viviendo en esa ignorancia técnica en la cual se vive el joven estudiante panameño. Así que yo creo que son retos que van a tener que pedir la opinión de todos
y de incluirnos a todos en ello. Sarey. Así es, Fernando. Principalmente quiero agregar que desde el inicio de que se proclamó presidente al señor Laurentino Cortizo, sus declaraciones en cuanto al sistema de justicia han sido acertadas y han sido en búsqueda de ese consenso y la paz nacional que se requiere en materia de justicia y el enrumbamiento directo hacia lo que debe ser la separación de poderes entre el órgano judicial y el órgano ejecutivo. En cuanto a esa necesidad de consenso, creo que el presidente Cortizo tiene que acelerar su agenda en esa reunión masiva, no solamente con la oposición, sino también con los medios de comunicación, quienes tienen que servir y tienen que estar como aliados al objetivo país, pero siempre y cuando sea una alianza en conjunto, en donde la información sea transparente en la búsqueda de ese consenso nacional para lograr los objetivos necesarios. Son grandes retos que tiene el presidente Cortizo. Creo que hasta este momento ya está un poco tarde en ciertas acciones que debe tomar en los próximos 15 días, ejecutarla de manera transparente y transversal en la necesidad que él tiene para llegar a gobernar con éxito. Y lo principal, no puede perder la credibilidad y la confianza que le ha otorgado al pueblo panameño y por lo menos conservarla por los próximos 3 años de su gestión gubernamental de manera vertical para poder gobernar con paz y con el apoyo de todos los sectores que él requiere. Porque yo creo que si hay una misión de este primer semestre o de este último semestre del 2019 es volver a unir a un país, volver a que todos tengamos y caminemos en la misma dirección, no importa del partido político, de la religión donde estemos, ya que lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. No solamente tenemos amenazas internas, sino amenazas externas muy graves que están haciendo que nuestro principal activo, el Canal de Panamá, ya no solo en su parte física, con esa sequía que ha sido el gran dolor de cabeza de todos durante este año, sino también con amenazas externas al propio comercio internacional, con esa guerra comercial entre China y los Estados Unidos, en el cual el presidente Martinelli nos dijo el lunes, lo mejor es no tomar partido porque cuando se pelean los elefantes la que sufre es la hierba, y nosotros en este campo de batalla somos la hierba, eso sin lugar a dudas. El caso de Venezuela, el caso de la guerra comercial, o la guerrita comercial que tenemos con Colombia, el desastre centroamericano, que también pues provocaría una bomba migratoria hacia nuestro país, siendo uno de los pocos que mejor les va en una América Latina convulsa. José. Sí, fíjese que en lo personal yo pienso que las perspectivas de Panamá en el próximo quinquenio son buenas. Las perspectivas de Panamá en el próximo quinquenio son, no porque se va a Varela exclusivamente, creo que las condiciones materiales con que Panamá está ahora mismo, siendo uno de los pocos países en el continente con la capacidad de poder aprovechar las coyunturas que se abren en el plano internacional, nos da a nosotros mucho que jugar. Por ejemplo, póngase a pensar, estimados televidentes, en los próximos meses, Venezuela entrará a la solución de su crisis estructural. Va a haber una solución. Y la solución pasa por la democratización de ese Estado. Y va a haber un flujo de inversiones importantes dirigido a ese país. ¿Quién es el país que más se va a beneficiar de eso? Nosotros. Nosotros tenemos una zona libre, 2 zonas libres. Tenemos mayor capacidad de poder ayudarles. Nosotros vamos a tener mayor capacidad, más solvencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en los próximos 6 meses? Yo no soy ambicioso para pensar que el gobierno del señor Cortizo, presidente electo Cortizo, va a resolver los problemas y tiene una varita mágica. No. Yo creo que él primero tendrá el tiempo para devolverle al panameño la confianza, esa es la palabra, de que podemos actuar y podemos diferir sin que se nos persiga, pero que podemos construir un futuro conjunto y poder incorporarnos a la solución de los problemas. Esto es lo más importante. Y 2, abrir el espacio a que las fuerzas políticas se sientan consultadas para crear un determinado nivel de consenso a los temas principales, mientras en el interín listar un número de medidas con humildad de las cosas que vamos a lograr hacer en el sector agropecuario, en el sector del empleo, en el sector de la transparencia, en el sector del debate.
porque no tiene mucho espacio financiero, porque tiene que replantearse una estrategia financiera y de desarrollo nacional. Para abordar ¿cuál tema entonces? La educación y las reformas al sector de la caja del Seguro Social, o cualquiera sea la prioridad que él establezca. Porque nosotros tenemos que prepararnos. Ya nosotros comenzamos, y ya el gobierno tiene que comenzar a hablar otros lenguajes, ya los panameños tienen que comenzarse a preocupar cuál es el precio del cobre, cuál es el precio del oro. Usted le pregunta a cualquier miembro del gobierno, usted vea cuál es el precio del cobre, a lo mejor se pregunta, ¿y por qué tú me haces esa pregunta? No, es más, no saben ni siquiera cómo se comercia, si en, sí, en toneladas, y fíjate en libras, que el primero que hace una observación onza sobre cuál cosa haría en la mina para cambiarla es Ricardo Martínez, y mira que él no habla del cambio del contrato. No. Él lo que habla es que si yo hiciera alguna medida es que en vez de que se lleven el material en bruto, lo procesen en Panamá. ¿Por qué? Por supuesto, porque eso va a dejar mano de obra. Exactamente, y va a generar más inversiones. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Nosotros vamos a explotar cobre. ¿De qué nos debe interesar a nosotros? Hombre, el precio del cobre. Claro. ¿Cuál es la perspectiva del precio del cobre, del oro? ¿Cuál es la perspectiva de nosotros, por ejemplo, en materia de la ampliación del canal? ¿Cómo vamos a nutrir de agua el canal de Panamá? Nosotros tenemos cosas tan importantes que hacer que en los últimos meses hemos caído en una pelea de barrio de Trifulca. Tenemos que alzar la mirada. Esa responsabilidad de alzar la mirada es la del próximo gobierno. Así es. Alzar la mirada, Fernando. Y no sentí tanto espanto. Exactamente. Y el presidente electo tiene la responsabilidad de ir de la mano de la transparencia. Y en esa misma ida de la mano de la transparencia, tiene que ser ecuánime con su discurso al momento de qué es lo que va a hacer con Antay. Porque si la va a politizar, como ha sucedido, y no va a corregir los errores cometidos, va a ser un gran error para su gestión desde el inicio. No, y además si la va a convertir en la agencia de viaje que la han convertido en este Por quinquenio. supuesto, hay que corregir los errores y poner gente especializada a manejar las transparencias. Quiero que toquemos eso cuando volvamos, porque ¿qué hacer con la Defensoría del Pueblo, con la ANTAI, con pues un montón de instituciones realmente que son una carga para el país? Pero que tienen una misión. Una misión que no se cumple. Después del cambio, más. Y seguimos en el programa Entre Líneas, domingo 23 de junio. Y hablábamos de esta reforma ineludible e indispensable del Estado y de dos instituciones que parecen ser una carga para el país, como la Defensoría del Pueblo y la ANTAI, por lo menos ahora. Lo que pasa, Fernando, es que han sido subestimadas, han sido mal utilizadas, han sido mal proyectadas, y cuando tú tienes una mal proyección, la institución pasa a ser un esqueleto. Pero cuando tú tienes una institución que la proyectas correctamente y la gente sabe para qué existe, inmediatamente tú tendrás algo que sirve. En esa misma vía le ha pasado a ANTAI, cometió grandes errores, se equivocó al momento de donar fiestas en el extranjero, comprar alfombras mágicas, cuando su trabajo era mantenerse vigente en la proyección de la transparencia del país. Pues la transparencia no es una moda, Fernando, la transparencia es una necesidad colectiva que existe a nivel mundial, y nosotros no podemos equivocarnos 5 años más en una institución tan importante, al igual que la Defensoría del Pueblo, dándole favores a quienes participan de una manera u otra en una campaña, o porque son nuestros amigos o porque nos cae bien. Nosotros tenemos que nombrar gente que tenga experiencia en lo que hace. Y de esa misma manera una proyección internacional, porque nosotros no podemos ser como el órgano judicial de este país, que es la burla a nivel mundial, porque no ejecuta correctamente la justicia. De la misma manera las demás instituciones, por ejemplo, transparencia es un tema internacional. Nosotros no podemos seguir siendo el hazme reír a nivel mundial o la chequera de las fiestas de transparencia internacional. José, porque hay otra institución que yo creo que no se le ha dado la debida importancia, y que eso se va a convertir en un problema de Estado si es que ya no lo es, que es el manejo de la basura a nivel nacional. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos todavía crematorios como se hacían, pues se manejaba la basura hace 100 años en los pueblos, y donde uno vaya en Panamá encuentra basura tirada. Así no se puede vender el país ni como un país serio, ni como un destino turístico, ni como nada. Bueno, la basura
igual que la participación ciudadana, tiene que ver con la educación. Sí. Nosotros estamos muy dados a pretender siempre poner la presión de que, bueno, para que la calle esté limpia, el gobierno tiene que limpiarla. ¿Y por qué el ciudadano la ensucia, pues? ¿No? Entonces, pero déjeme hablarle un poco sobre esto del ANTAE. Aquí hay un poco de instituciones que se han creado que no tienen ningún sentido. Fíjense que nosotros hemos crecido en número, las planillas del Estado han crecido. Entonces tenemos que resolver el problema de un crecimiento anormal del Estado. Todo el mundo quiere tener más y más y más gente empleada en el gobierno, sí, con salarios que no producen nada ni producen riqueza. Entonces lo que nosotros tenemos que reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente, el ANTAE. A ver, ¿qué función real puede tener el ANTAE que no tiene ninguna de sus decisiones son de estricto cumplimiento? Y para eso está el Ministerio Público. El problema es que en la concepción que se le dio a la ley del ANTAE se le dio muchos privilegios. Eso se tiene que limitar. Pero es que no tiene, cuando tú tienes un Ministerio Público que funcione, tú no necesitas el ANTAE. Sí. Cuando tú tienes pero es que tenemos un Ministerio Público que no funciona. Pero no inventa, porque nosotros hemos llenado la presidencia de instituciones. Por ejemplo, ¿qué es eso de la Secretaría de Meta? ¿Para qué está el MEF? Entonces, hemos inventado cosas. Pero más que eso, fíjense cómo yo veo este problema. Yo creo que el gobierno entrante tiene un equipo alfa que tiene que manejar lo que yo llamo el factor externo, ¿no? que para nuestro país, este equipo es el equipo que juega para traer las riquezas al país. Ese equipo lo compone el ministro de Relaciones Exteriores, en este caso es Andy Ferrer, el ministro de Economía, que es el que define las líneas políticas del Estado, y que el que venga aquí quiere saber este Estado para dónde va en términos económicos, en términos de modelo de desarrollo. El ministro de Comercio, que tiene que estar con los pies puestos aquí en Panamá. El director del Canal de Panamá, Catín Vázquez, que por suerte es además economista. El ministro del Canal de Panamá. El director de Turismo. Esos 5 o 6 hombres representan el equipo alfa que debe jugar para traer inversiones a Panamá y que todo el que llegue aquí sepa que en este país se respeta la institucionalidad y que nadie le está pidiendo coima para que alguien venga a invertir a este país. Y hay un equipo, otro, Alfa 2, que es el que maneja la vida nacional. Sería interesante que el ministro de Trabajo, por ejemplo, la ministra de Trabajo, se encuentre trabajando ¿con quién? Con los trabajadores. Sí. Este es un gobierno que tiene que comenzar a reunirse con los empresarios. Bueno, este es un gobierno que tiene... Bueno, es que estamos hablando de 5 años en el cual pero este es un gobierno... le tiraron la puerta en la cara a empresarios, a trabajadores y a todos los demás. Así es. Ya la ministra de Trabajo ayer en Parámetro Informa... Perdón, el día jueves en Parámetro Informativo, miércoles en Parámetro Informativo, nos adelantó que se ha reunido con varios gremios, que se ha reunido con varios sectores de trabajadores en nuestro país para escuchar qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Sí. Yo espero que lo haga cuando usted sea ministra. Y que la gente conozca cuál es nuestra política laboral, cuáles son las cosas que vamos a cambiar. El Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuál va a ser eso? ¿Cómo va a incorporar la juventud, las mujeres? No, ¿y cómo va a ser ese soft landing de reducir los más casi 2.000 millones de dólares que pagamos anualmente en subsidios? Nosotros tenemos el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que tiene que dirigir una política hacia el 30% de la población, que solo representa el 2% del PIB. Pero recordemos, el área ganadera se lleva el 85% del PIB, que representa el 50% de la población, y hay otro 50% de la población que solo recibe el 15%. Por eso es que somos pobres. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, tiene que haber alguien responsable del desarrollo regional de Chiriquí, alguien responsable del desarrollo de Bocas del Toro, claro, de Veragua. Entonces, yo pienso que las oportunidades que se abren son tan grandes en la medida en que nosotros podamos incorporar al debate, a la discusión, al sector privado, y los miembros del sector privado entiendan que su trabajo no es militar políticamente en la opción A, B, C o D, que es de su preferencia, sino que como gremio deben entender que lo que tiene que jugar, porque nosotros queremos pedirle todo al gobierno. Gran parte de la inversión en este país viene del sector privado, pero el sector privado se pliega al gobierno de turno cuando le conviene. Entonces, nosotros necesitamos incorporar nuevas formas de sociedad, de organización al país. Nosotros necesitamos dinamizar al pequeño y mediano productor del campo, que se sienta con ganas de desalomar, de cantar, de poder desarrollar el país. Y lo que la gente le está pidiendo al gobierno, ya dejen de estar pegándonos mentiras. De verdad, la gente ya no quiere que usted le diga mentira, lo que quiere es que le diga la verdad.
O sea, no un sí que se convierte en sí, que en realidad tú sabes que es mentira, es peor que decirle, ¿saben una cosa? Ahora no podemos, pero vamos a comenzar por aquí. Porque el problema es comenzar. Y yo aspiro a que este gobierno entienda, primero, que no son la mayoría. Esa es la primera cosa que debe entender. Dos, entienda que sí es gobierno, aunque no sea mayoría. Y que como consecuencia, el ministro del MIDA no es el ministro de PRD. Ministra. O la ministra de Trabajo sepa que ella no es de los sindicatos que son a favor del gobierno, porque es que se va a polarizar. Las cosas siempre se polarizan. Entonces, creo que la ministra de Educación debe entender que la reforma educativa no la va a poder hacer ella sola. Así es. Entonces, este es un gobierno que tiene que reunirse con los medios de comunicación y dejar la parcialidad, ¿no? Dejar el secretismo, porque nosotros lo que queremos es que información, ¿para qué? Para compartirla con ustedes. Entonces, creo, por eso yo creo que el gobierno, hay tantas cosas que corregir que no tienen costo económico, pero que tienen valor agregado para crear la sensación. Para poder yo dirigir un ejército que vaya a la victoria, tengo que tenerle a todos ustedes con el corazón lleno de que vamos a una guerra que vamos a ganar, porque no nos podemos dar lujo de perder. Nosotros tenemos una coyuntura única. Mire el continente. Hacia el sur nosotros tenemos a una Venezuela muerta, tenemos una Colombia atrapada en una guerra social, tenemos a un Perú tambaleándose, tenemos a Ecuador en un problema económico, Argentina en recesión, Brasil en crecimiento negativo. Hacia Centroamérica tenemos una Costa Rica en problemas económicos y financieros, tenemos a Nicaragua enredada en sus problemas, el triángulo norte de Guatemala, Honduras, hecho desastre, y México en manos de una persona que no tiene idea de qué es la economía. Entonces, en un Estados Unidos con un formidable comportamiento económico, pero con un presidente que en cualquier momento toma cualquier decisión. Un mundo abierto para nosotros poder participar, pero para poder hacerlo tenemos que pensar en las futuras generaciones. Nosotros no podemos caernos en eso del amiguismo, esas cantidades de querer darle a los pobres. Bueno, vamos a darle subsidio a la gente. No hay nada peor que darle subsidio a la gente. Ad infinitum, peor. Los subsidios al consumo lo que hacen es destruir la capacidad de lucha de la gente. Lo que nosotros debemos darle a los campesinos, a los indígenas, es herramientas para su desarrollo. Esto es lo que en esencia es un cambio social. Eso lo sabe la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos. Entonces es la misión del PRD ahora en gobierno y el Molirena en gobierno, incorporar a las direcciones políticas, no a ser parte del Estado, sino a incorporarlo en las grandes decisiones y tener a los medios de comunicación de aliados. Pero fíjate a esta altura, Fernando, nosotros no sabemos quién es el director de comunicaciones de este gobierno. No. Cosas como esa. No sabemos quién es el de este gobierno y todavía no sabemos quién es el del próximo. No, ya el de este gobierno ya no importa. No, mira lo que fue que pasaron 5 años sin saber quién era. Bueno, el vivo retrato de lo que no debemos hacer como comunicadores, Fernando. El gran error del gobierno de Juan Carlos Varela fue empeñar las comunicaciones del Estado en gente inexperta, en gente sectaria. Bueno, pero estamos hablando no solamente de las comunicaciones, porque el retrato robot que tú estás diciendo de la falta de experiencia, de la falta de aptitud y de la falta de todo de los funcionarios, no solamente se dio en las comunicaciones, se dio en todo el ejercicio del poder. Claro, pero cuando tú tienes unos buenos comunicadores o unos buenos analistas o unos buenos voceros, tú sales a defender tus buenas causas y no dejas que se te crezcan los monstruos. Y es allí en donde el presidente Cortizo y su gabinete tienen que comprender lo importante que es la comunicaciones del Estado y lo importante de poner un secretario de comunicaciones que se siente con todo el mundo y que no tenga miedo a la confrontación, porque la confrontación es lo bonito. Los quienes lo confrontamos y quienes decimos las cosas que no están bien son los que tienen que escuchar, señor presidente, porque por alguna razón esas personas no están aplaudiéndolo como foca como las demás que están a su alrededor, porque son las personas que le van a decir dónde están los errores y dónde se está sufriendo en algún sector de la población. Nosotros quisiéramos ver a un presidente que de repente te llegue y te toque la puerta. O sea, ¿cómo se sentiría un comunicador, por ejemplo, que un presidente se siente contigo de manera inesperada en tu programa a contestarte las críticas o a contestarte las incertidumbres que tú tengas como comunicador social?
Y es allí donde está la esencia, porque nosotros le llegamos a más personas en una hora que lo que le puede llegar a un ministro en un día o en una semana completa. Y esa es la vía correcta de comunicarse con la población, porque de alguna manera u otra los gobiernos solamente perduran 5 años en el poder, pero los comunicadores sociales perduran muchas veces una vida con una credibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos a José Isabel Blandón, que ha perdurado una vida con la credibilidad de analista político. Fernando, tú, por ejemplo, y los demás que vamos creciendo en el camino. Algo tenemos que tener que nos hace perdurar en el tiempo, y es allí en donde el presidente tiene que decir, señores, la comunicación con el pueblo panameño es lo principal, es la esencia de gobernar. Voy a información comercial. Cuando regrese, vamos con las conclusiones. ¿Y qué nos espera en esta última semana del gobierno de Juan Carlos Varela? ¿Realmente va a ser una transición tan fluida o seguirán estas piedras en el zapato que ha habido en esta transición? Además, ¿qué debe pasar en la Asamblea con estas auditorías y el Contralor aumentando el número de diputados investigados? Todo eso después del cambio. Última semana del gobierno de Juan Carlos Varela. Y ya yo creo que todo está escrito en uno de las historias más negras de nuestros 30 años de democracia. Sin ofender a los negros. Sin ofender a los negros. Muy bien aclarado. ¿Qué debe pasar esta semana, José? Bueno, mira, preste la atención a varios eventos. Primero, ¿qué va a pasar en la Asamblea Nacional? Esta que se va, ¿no? Porque lo que estamos viendo del Contralor, yo lo defino como rabieta de niño rico. Él se considera que él puede hacer lo que está haciendo, bien, que siga con esa rabieta de niño rico. Ya verá el precio político que pagará por eso. Pero préstele más atención a la asamblea entrante, que va a jugar un papel importante, y los nuevos ministros se van a dar cuenta que la propia asamblea del PRD no es lo que ellos piensan. Es una asamblea que va a ser una asamblea roncona. Y se van a extrañar porque es una asamblea del PRD. Si ustedes quieren estar bien en la asamblea, tienen que entender que tienen que entenderse con el PRD. Se los doy como consejo. Además, allá hay también un partido que se llama Molirena, que tiene 4 o 5 diputados, ¿no? 5, creo que 5, ¿no? Bueno, no olvidemos que la asamblea mañana, a las 9 de la mañana, le entregan cartas credenciales a 55. Sí, pero diputados. vamos a tener los 71. Pero la mayoría de esos diputados y los otros que no son de ellos, son de otros partidos políticos a los que van a tener que aprender a bregar. O sea, que no es que porque ganaste las elecciones tienen los diputados. Eso no es así. Entonces vamos a ver quiénes dirigen la asamblea. Ahí va a haber el primer confrontación. Y vamos quién se queda con la distribución de las comisiones. Ese va a ser un factor importante. El otro es qué hará en las últimas semanas el presidente Varela en medio de esta confrontación y qué otra ocurrencia tendrá el Contralor de esa rabieta de niño que tiene con los diputados a última hora. Esto es como llegar tarde a la fiesta y llegar borracho. Si usted va a llegar tarde a la fiesta, llegue sano para que no haga trastadas. Él sabía de hace 18 meses, él tenía esta información. Ahora, falta ver que la información que él está entregando como auditoría realmente refleja que se ha cometido delito. Hay que presumir la inocencia. Pero una parte de esos que él está presentándole información, dentro de los próximos días, dejar de ser diputados, no van ni a la corte. Irán al Ministerio Público y hay una nueva relación de fuerzas. Bien, entonces, hay una nueva bancada, hay muchos diputados nuevos, vamos a tener un movimiento fluido. Pero preste la atención al caso de Ricardo Martinelli, porque convergen toda una serie de factores para nosotros poder anunciar ya de que sería bueno que el Ministerio Público vaya haciendo una evaluación técnica del caso de Ricardo Martinelli. ¿Y qué camino deben tomar? Vamos a seguir perdiendo el tiempo en esto. ¿No? ¿Sí? Que ya hay suficientes evidencias que demuestran que ese caso no tiene ni por qué seguir. Entonces yo creo que ese es un elemento importante. Preste la atención a los nuevos nombramientos que el presidente va a hacer, y creo que las ceremonias de inauguración serán, digamos, el tópico a partir del viernes, que ya el fin de semana eso ya no existe el gobierno saliente. No existe. Vienen en los que se va a tomar la atención, Fernando, nosotros aquí estamos haciendo todos los preparativos para la transmisión de mando. Eso es lo que se va a cobrar. Y
¿qué van a hacer los propios ministros? ¿Cuál va a ser el camino del primer gabinete? Solo le paso el dato a los que conversaba aquí con Saray antes que tú llegaras, Fernando, que el nuevo gobierno debería informarle a los medios con anticipación qué es lo que van a hacer el 2 de julio en divisa. De julio en divisa y qué es lo que quieren que informemos. Para que no quede eso, porque primero que eso está lejos. Segundo, que ahí no hay nada. Y segundo, que eso es un problema complicado. La logística importante. Como la logística, ¿qué van a hacer? Bien, todas esas cosas, preste la atención. Nosotros, por nuestra parte, le vamos a estar brindando durante la semana un balance del gobierno de Juan Carlos Varela y una perspectiva de cómo el gobierno de entrante recibe el país, no bajo la óptica del gobierno, sino de la óptica política, cuáles son los escenarios internacionales que se van a enfrentar y cuáles serían sus primeros retos en lo que se conoce siempre como los 100 días. Los primeros 100 días. Así es. Saray. Bueno, Fernando, solamente con la esperanza de que el presidente Juan Carlos Varela no empeñe la silla presidencial. Sí. Sonará a sarcasmo, pero es una realidad. Usted puede ser el presidente hasta el 30 de junio, pero la irresponsabilidad ha sido una característica principal de su gobierno durante sus 5 años. Y seguir empeñando al país como lo está haciendo es una grandísima irresponsabilidad. Agradecerle a Harvard porque se lleva a la vicepresidenta Isabel de Saimalo, que no sabe lo que se lleva. Sí, y la regalamos y eso sí no lo y que se la queden con ella. Y de verdad, vicepresidenta, no es algo personal, es algo que usted le hizo demasiado daño al país, demasiado daño a empresas grandes, demasiado daño al comercio de la zona libre de Colón. Y yo como ciudadana, como patriota, no se lo puedo perdonar. Lo siento muchísimo, tanto a usted como al presidente Varela. Hay mucha gente sufriendo económicamente en este país gracias a la mala gestión de administración que ustedes realizaron. Sí, y así son las cosas. Porque ahí está, yo creo que uno de los principales de retrocesos que hemos tenido es que Panamá salió de la primera división de las relaciones internacionales del mundo. Cuando hablábamos de la creación del Grupo de Río, iniciado como el Grupo de Contadora, cuando hablábamos de nuestro rol en las diferentes cancillerías del mundo, cuando se estaba buscando el apoyo para los tratados Torrijos-Carter, todo eso quedó atrás. Nosotros ahora estamos jugando en la segunda con rumbo a la tercera división del protagonismo internacional, a pesar de la importancia de nuestro país. Y dejamos que nos metieran gol directo en nuestra propia cancha. Mira lo que pasó con Colombia mismos. Y los acuerdos y las últimas los fallos a favor nuestro en cuanto a la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. Bueno, el caso de los Panama Papers, el caso WACET, el caso de todo lo que ha sido, pues nosotros pareciera que estuviéramos en una puerta giratoria con el Gafi, que entramos y salimos de las listas grises con una velocidad increíble, José. Sí, yo pienso que nosotros, independientemente de cuál sea haya sido el comportamiento del gobierno, Panamá tiene un papel geopolítico global que no nos lo va a quitar nadie. Y eso se lo debemos a la generación que pudo reconquistar para todos nosotros y para siempre nuestro principal recurso estratégico, que es el canal. De hecho, hemos tenido la capacidad de manejarlo bien. A diferencia de otros países, le doy México, por ejemplo, que no ha sabido manejar Pemex, le doy Venezuela, que no ha sabido manejar PDVSA, le doy Brasil, que no ha sabido manejar Petrobras, para darle bueno, Argentina, que tuvo que vender casi a precio de saldo toda su industria nacional. Pienso que nosotros, por eso yo me siento optimista por el país, creo que cuando miramos todas las cosas en su conjunto, nosotros tenemos un desarrollo material y un desarrollo humano que debe dar más de lo que estamos produciendo ahora mismo. Nosotros no tenemos ninguna razón para tener los niveles de pobreza que tenemos, ni las desigualdades que tenemos. Pero para hacer eso, nosotros necesitamos un equipo de hombres y mujeres que entiendan que hay que pensar en las próximas generaciones. Yo no me centro tanto en que la corrupción es un tema que hay que combatirlo, sí. Pero más importante que eso es que educarlo. Me preocupa mucho que en nombre de la corrupción el gobierno esté inventando legislaciones como por ejemplo. Sí. A mí me preocupa mucho y la voy a leer con cuidado, ese proyecto de ley de contrataciones públicas, porque entonces comienzan a inventar tonterías y nos amarramos. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar, y el nuevo gobierno y la nueva asamblea tiene que enfocar el perfil que se necesita para presidente de la asamblea. Se necesita a una persona que sea de consenso, a una persona que por lo menos tenga conocimiento del comercio, a una persona que se pueda mover en los diferentes sectores del país, una persona que sea nueva quizás en la bancada para que dé ese aire fresco
que se requiere al órgano de la Asamblea Legislativa Pero, y una Cari, persona que recupere la imagen de este órgano legislativo. No importa si es hombre o si es mujer, pero que tenga la visión y el compromiso de país. Y ojo a los nuevos ministros, ojo al vicepresidente y ojo al nuevo presidente. Hagan la lectura correcta de sus acciones con el poder detrás del poder, sobre todo en el órgano legislativo, que es lo que le va a permitir a ustedes la gobernabilidad, aún como siendo partido gobernante, pueden llegar a tener un control. A la larga no va a empezar esta nueva asamblea, a pesar de los 18 reelectos, con ese temor y esa espada de Damocles de las investigaciones desde la Contraloría. No, yo creo que pasado la inauguración, Muerto el perro se acaba la rabia. tenemos otro juego. Y estaré, por mi experiencia, te puedo decir que la Asamblea gana el que tiene los votos. Y el que no lo tiene, no lo gana. No importa que usted sea muy bueno. O sea, si tú no eres parte de la correlación de fuerza, la Asamblea es un órgano colegiado. Y a mí no me preocupa quién sea el presidente. A mí lo que me preocupa es que se entiendan, los diputados entiendan que estamos en una nueva era política que requiere un poco más de ellos. Yo no soy muy exigente. Lo que creo que el que debe ser exigente es el ciudadano. Los cambios no se hacen desde arriba nada más, se hacen desde abajo. Y por eso que en la medida en que el pueblo participe, no se siente ahí a esperar que lo van a transformar. Usted es parte de la transformación. Para poder nosotros lograr la transformación, ustedes no vieron el colonialismo, nosotros lo vimos. Para luchar contra el colonialismo, nosotros tuvimos que movilizar la opinión pública, los campesinos, los estudiantes, los obreros, los intelectuales. Sí, danos sentido de identidad. Claro, entonces nosotros tenemos un sentido de identidad, nosotros tenemos un nivel geopolítico importante. Panamá es una nación. Hombre, aquí vino el presidente Xi Jinping y 2 días después vino el secretario de Estado disputándonos a nosotros. Nuestra pequeñez territorial no se compara con nuestra posición geopolítica global. Entonces necesitamos hombres y mujeres que entiendan que ese elevamiento de la nación a un sentido de patria, a un sentido de responsabilidad, eso se crea, eso hay que educar. Todo el que le venga con el cuento de que, bueno, esto es política viejo, no. Los países europeos, los países desarrollados de Asia, por ejemplo, tienen un gran sentido de la pertenencia del país. Los chinos de la República Popular se sienten orgullosos de lo que han hecho. Los coreanos, los japoneses, los de gente de Singapur, los taiwaneses, los indios, los hindúes, o sea, se sienten orgullosos. Bueno, siéntase usted orgulloso de ser panameño. Hay miles de formas de hacer política. El reto de nosotros es encontrar esas formas para que usted participe. Claro. El problema está en eso, la exclusión. ¿Cuál va a ser? Lo cual es un reto ya no de este gobierno, sino de esta generación. ¿Cómo hacer que todos los panameños nos sintamos parte de algo? Y no solamente los que vivimos en este triángulo Panamá, Chorrera, Colón, y los que pues, pueden disfrutar de las grandes mieles que dejan esa economía de servicio. El gran problema es ese. ¿Quién se va a sentir pues incluido en algo que cuando llegas a la piñata ya se acabaron las pastillas? Así es, y hacer que sea un prestigio formar parte de la colectividad de el echar a andar este hermoso país que se llama Panamá. Tenemos muchísimas puertas abiertas en donde nosotros tenemos que trabajar en ellas, la juventud, las mujeres, los indios, los latinos, todos los panameños tenemos la obligación de hacer patria. Así es. Yo quiero antes de terminar, pues, enviarle nuestro más sentido pésame a la familia del expresidente Aristides Royo Sánchez por la muerte de su esposa de toda la vida, doña Adela de Royo, ex primera dama de la República, y alguien que a mí personalmente, pues ambos, en mi paso por España, pues me trataron muy bien durante mis años de estudio en la escuela que era la universidad, que era la Universidad de los Tres. Así que a la familia del expresidente, a sus 2 hijas y a sus hijos, pues nuestro más sentido pésame, igual que a los deudos de los periodistas enterrados el pasado viernes, tanto Armodio Moyo y Casa, también un diplomático y hombre de deportes y de comunicación, y a don Rey Barría. Y de humor, mucho humor, y a don Rey Barría. Así que a todos, Jazarey, don José, como siempre, gracias por esta tertulia matutina hoy, domingo 23 de junio. Recuerden, mañana entrega de credenciales a los diputados electos, 55 serán entregados mañana a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del Tribunal Electoral. También pues enviarle nuestro sentido pésame a los deudos de esa terrible
accidente ocurrido el pasado jueves en el área de las Lajas de las Cumbres. Otra mancha más de esa imprudencia y de todo este desastre que es el manejo del tránsito y de la comunicación a lo largo y ancho del país. A todos, muchas gracias, feliz domingo a todos, sobre todo a los que disfrutan de esa maravilla que es el Corpus Christi en la Villa y del San Juan en Aguadulce y Chitré. Feliz domingo, mañana 5:45. Nos vemos.